Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos sobre conceptos introductorios de la embriología del sistema nervioso central. Antes de iniciar con la clase, no olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales. Ahora sí, comencemos. El sistema nervioso central se va a desarrollar a partir de la tercera semana del desarrollo intrauterino o desarrollo embrionario. Recordemos que en ese estadio nos vamos a encontrar con el disco embrionario trilaminar, que va a estar constituido por el ectodermo, por el mesodermo y luego por el endodermo en la profundidad o en la ventralidad del embrión. El ectodermo va a dar origen al sistema nervioso central. El mesodermo da origen, por ejemplo, a estructuras relativas al sistema digestivo. Y por último, el endodermo da origen, por ejemplo, a estructuras anatómicas implicadas en el sistema genito-urinario. El ectodermo, hacia la tercera semana del desarrollo embrionario, va a constituir en su porción central una placa que recibe el nombre de placa neural. Esa placa neural está separada de la demás superficie del ectodermo por unos bordes que reciben los nombres de bordes de la placa neural o límites de la placa neural. Esa placa neural luego, progresando en esa tercera semana del desarrollo embrionario, llegando a la cuarta, va a tener, va a experimentar este pliegue en su porción central como si fuese una especie de libro y va a formar allí lo que es el surco neural a través de una convergencia de sus extremos laterales. Ese surco neural en sus polos superiores va a estar limitado por las crestas neurales. Estas crestas neurales son las que van a dar origen a todas las estructuras que pertenecen al sistema nervioso periférico, es decir, a los nervios craneales y a los nervios raquídeos. El surco neural luego se sigue plegando sobre sí y termina conformando, próximo a la quinta semana del desarrollo embrionario, el tubo neural. Esto será efectivamente el tubo neural que va a dar origen al sistema nervioso central. Ahora bien, este tubo neural va a contener dos neuroporos, va a presentar dos neuroporos. Un neuroporo craneal, también denominado superior o anterior, y un neuroporo caudal, también denominado inferior o posterior. El neuroporo craneal, a través de su cierre, va a originar a todas las estructuras que pertenecen al encéfalo. Es decir, va a originar al encéfalo y a las vesículas que dan origen luego a cada segmento del encéfalo y va a dar origen también a la cubierta ósea del encéfalo, es decir, a la cubierta craneal. El neuroporo caudal, por otro lado, va a dar origen a la médula espinal y a la cobertura de esa médula espinal que será los huesos anexos a la cavidad vertebral, es decir, las vértebras. Cuando existen defectos en el cierre de estos neuroporos, se dan lugar a condiciones clínicas congénitas, como por ejemplo la craneosincrisis, la anencefalia, ¿sí? La meningoencefalocele, que son condiciones en las cuales existe un defecto en el cierre del neuroporo craneal. Cuando existe un defecto en el cierre del neuroporo caudal, vamos a visualizar extrusiones o protrusiones del sistema nervioso central, en este caso la médula espinal, con fluido cerebroespinal hacia el exterior del organismo, hacia el exterior del cuerpo, como lo es en este caso que visualizamos en estas ilustraciones. Como por ejemplo aquí en la meningomielocele, en donde existe una protrusión de todo el tejido dural, meningio, que rodea a la médula espinal en conjunto con fluido cerebroespinal, antiguamente líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, en la cuarta semana del desarrollo embrionario, este tubo neural va a formar a las vesículas nerviosas primitivas. Estas vesículas primitivas van a ser tres. Una superior, que recibe el nombre de prosencéfalo, o por traducción, encéfalo anterior. Aquí dice en inglés forebrain, cuya traducción coloquial o vulgar al español sería cerebro anterior, pero en realidad no es específicamente el cerebro anterior, sino que es el encéfalo anterior. Lo que se denomina cerebro en realidad sería telencéfalo. Luego tenemos por debajo la formación del mesencéfalo o encéfalo medio y por último el romboencéfalo o encéfalo inferior, también llamado posterior. Se denomina romboencéfalo porque presenta una forma característicamente romboidal. Hacia la quinta semana del desarrollo embrionario, estas vesículas se van a dividir luego y van a constituir a cinco vesículas secundarias. Aquí tenemos luego a la formación de las cinco vesículas secundarias. El prosencéfalo, también llamado encéfalo anterior, va a originar a dos vesículas secundarias que son el telencéfalo, también llamado cerebro, y al diencéfalo. El telencéfalo es el que luego va a derivar en la formación de los hemisferios cerebrales. Vemos aquí claramente cómo ese telencéfalo se está expandiendo hacia los laterales, aumentando su volumen y formando aquí los hemisferios cerebrales, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Va a formar aquí también a la corteza cerebral, por supuesto, cubriendo todo lo que es el telencéfalo con sustancia gris, y a los núcleos basales, que van a formar parte del sistema extrapiramidal. Luego tenemos aquí, desde el prosencéfalo, la formación del diencéfalo.
Este diencéfalo va a estar cubierto luego en el cerebro del adulto, en el encéfalo del adulto, perdón, por los hemisferios cerebrales que expanden su volumen, con lo cual vamos a tener un diencéfalo excavado en el interior, en el centro del telencéfalo. Este diencéfalo va a originar estructuras anexas al tálamo, es decir, va a originar al tálamo, al epitálamo, al hipotálamo, al subtálamo y también al infundíbulo hipotalámico. Infundíbulo hipotalámico que mantiene conexiones con la glándula hipófisis, glándula que se desarrolla a partir de una bolsa que recibe el nombre de bolsa de Rathke. Luego tenemos aquí al mesencéfalo. El mesencéfalo es la única vesícula primaria que no va a experimentar división y va a recibir este nombre luego en el desarrollo del encéfalo del adulto. Ese mesencéfalo va a denominarse luego en el adulto también mesencéfalo y va a formar a lo que es el mesencéfalo y a el tronco del encéfalo, es decir, protuberancia, actualmente denominado puente y antiguamente puente de Barolio, y al mesencéfalo justamente. Luego el romboencéfalo o cerebro inferior, cerebro posterior, va a originar a dos vesículas secundarias, que son el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo va a originar al puente y también va a originar una parte del cerebelo. El mielencéfalo va a originar a lo que es la médula oblongada, antiguamente llamada bulbo raquídeo. Por debajo luego tendremos aquí la formación de lo que será luego la médula espinal, a través del neuroporo caudal o neuroporo posterior que nosotros ya describimos. Cada una de estas vesículas secundarias entonces origina a una de las estructuras anatómicas que luego identificaremos en el adulto con un nombre característico. Esos nombres provienen de este desarrollo embrionario y esas estructuras van a provenir justamente del desarrollo embrionario. A su vez, en el adulto se van a formar algunas cavidades dentro del sistema nervioso central que reciben el nombre de ventrículos. En el interior de esos ventrículos va a existir, vamos a encontrar nosotros allí en ese interior de los ventrículos líquido cefalorraquídeo o cerebro fluido espinal, líquido al cual algunos anatomistas le asignan el nombre o le adjudican la función de ser el plasma del sistema nervioso central. El telencéfalo va a originar a los ventrículos laterales, ventrículo lateral derecho y ventrículo lateral izquierdo, y a la porción superior del tercer ventrículo. El diencéfalo origina lo que es la mayor parte del tercer ventrículo, que es un ventrículo medio, ubicado en el medio del diencéfalo. El mesencéfalo origina al acueducto mesencefálico, antiguamente por su epónimo el acueducto de Silvio, y por último el romboencéfalo, en toda su constitución, es decir, el metencéfalo y el mielencéfalo, originará al cuarto ventrículo. De la porción de este tubo neural que luego da origen a la médula espinal, se va a originar el canal central o conducto ependimario. Conducto ependimario. Ahora bien, aquí visualizamos diferentes estadios del desarrollo embrionario en donde vemos estos movimientos de plegación de las estructuras embrionarias del sistema nervioso central que reciben el nombre de gastrulación. Esto será la gastrulación, este movimiento de plegación de las vesículas primitivas y las vesículas secundarias que dan origen luego a lo que se conoce con el nombre de telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, mietencéfalo o mielencéfalo. Aquí visualizamos a lo que es el telencéfalo que luego conformará a los hemisferios cerebrales y conformará así también a las comisuras interhemisféricas, láminas de sustancia gris que se extienden entre los hemisferios cerebrales. Y vemos aquí cómo tiene una constitución claramente lisa, no con la apariencia que luego tendrá en el adulto con circunvoluciones, actualmente llamados giros, y surcos. Luego tenemos aquí la formación del diencéfalo, estructuras que darán origen al tálamo, al hipotálamo, al epitálamo y al infundíbulo hipotalámico. Aquí aproximadamente en este punto la formación del mesencéfalo y luego por debajo el rombencéfalo, que daba origen primero al mietencéfalo y luego al mielencéfalo. El mielencéfalo es anexo a la médula, en este caso médula oblonga, antiguamente mal llamada bulbo raquídeo. Por debajo allí la formación de lo que será luego en el adulto la médula espinal, a partir del cierre del neuroporo caudal o neuroporo posterior. Aquí nos encontramos con ilustraciones que representan el encéfalo de un adulto. Recordemos que cuando hablamos de encéfalo nos referimos a todo lo que se encuentra contenido en la cavidad craneal, exceptuando por supuesto nervios craneales. Es decir, nos referimos a telencéfalo, que será esto, derivado desde el prosencéfalo. Nos referimos a diencéfalo, derivado también del prosencéfalo o encéfalo anterior. Nos referimos a mesencéfalo, derivado del mesencéfalo. Nos referimos a mietencéfalo, derivado del rombencéfalo. Nos referimos también a el mielencéfalo, derivado del rombencéfalo, y incluyendo aquí al cerebelo, que se desarrolla desde el rombencéfalo.
Es decir, que encéfalo es todo esto que visualizamos allí en la ilustración. Y aquí podemos encontrar cómo se visualiza la superficie de la corteza cerebral que derivaba de el prosencéfalo y de la vesícula secundaria telencéfalo. Luego tenemos aquí la formación del diencéfalo con formaciones talámicas, perdón, luego hipotalámicas, epitalámicas y el infundíbulo hipotalámico. Esto derivaba del diencéfalo y vemos cómo ese diencéfalo que visualizamos allí en esta vista ventral está ubicado en el centro de toda la superficie del telencéfalo. Vemos cómo el telencéfalo aumentó su superficie, su volumen y rodea allí en el centro al diencéfalo. Luego tenemos aquí la formación del mesencéfalo. Detallamos que el mesencéfalo era la única vesícula primaria que no se dividía. El mesencéfalo queda con este nombre y con esta configuración luego en el adulto. El mesencéfalo allí originando, por ejemplo, los pedúnculos cerebrales, especies de pies que van a estar en la cara anterior de esta estructura. Por debajo allí, la formación de el puente, antiguamente llamado protuberancia anular o puente de Barolio. Este es el puente, originado a partir del mietencéfalo, antiguamente llamado protuberancia porque vemos claramente cómo protruye hacia anterior. Hacia posterior tenemos al cerebelo, originado desde el rombencéfalo como vesícula primaria, y desde el mietencéfalo como vesícula secundaria, y aquí por debajo tenemos a la médula oblonga, ¿sí? Médula oblonga, que luego se continuará con médula espinal posterior a un reparo que encontramos aproximadamente en este punto, que recibe el nombre de decusación de las pirámides. La decusación de las pirámides marca el límite entre médula oblonga y médula espinal, y se ubica aproximadamente próximo al borde superior de C1, es decir, el atlas, o borde inferior del foramen magno. Aquí vemos cómo dentro de esta cavidad craneal, en donde se contiene el encéfalo, tenemos estructuras anexas al sistema nervioso periférico, que se desarrollan embriológicamente de un punto distinto a las estructuras del sistema nervioso central. Vemos aquí, por ejemplo, el ganglio trigeminal, también llamado ganglio semilunar, o por su epónimo ganglio de Gasser, que se encuentra dentro de esta cavidad craneal, pero no pertenece al sistema nervioso central porque tiene un origen embrionario diferente. Vemos aquí dos nervios craneales, el nervio craneal número 1, el olfatorio, y el nervio craneal número 2, el óptico. Nervios craneales que se pueden considerar desde el punto de vista histológico como una prolongación del telencéfalo. Y si derivan del telencéfalo, entonces estaríamos hablando de encéfalo. Allí existe cierta controversia respecto a la inclusión de estos dos nervios craneales como nervios craneales justamente. Ahora bien, el plegamiento del sistema nervioso central, de sus vesículas específicamente, cambia la posición planimétrica de este órgano y modifica los términos de posición. Lo que antes era el eje longitudinal corpóreo, aquí se modifica y ya no será ese eje longitudinal. Encontramos aquí primero este eje representado en color rojo, que será el eje longitudinal del prosencéfalo, es decir, el eje longitudinal del telencéfalo y del diencéfalo, eje que por su epónimo es el eje de Forel. Este eje del prosencéfalo, eje longitudinal del prosencéfalo, define estructuras que se ubican aquí hacia superior y que en la terminología del sistema nervioso central, terminología neuroanatómica, reciben el nombre de dorsales, porque se ubican al dorso de este eje. Las que se ubiquen por debajo serán las ventrales, estructuras ventrales. Entonces, aquí los términos de posición se modifican, ya no es superior ni inferior, sino que reciben los nombres de dorsales y ventrales. Y luego tenemos aquí lo que es el eje longitudinal del tronco encefálico, por su epónimo el eje de Maynard. Eje de Maynard que define estructuras que si se ubican hacia anterior serán rostrales y que si se ubican a la posterior serán caudales. Con lo cual, por ejemplo, podemos mencionar aquí que el infundíbulo es rostral respecto al cerebelo o que el cerebelo es caudal respecto al infundíbulo. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en el siguiente vídeo. Saludos.